no sé si será verdad o no, pero hay hay un video sobre Irena Sendler que dice que fue una enfermera que salvó a 2.500 niños judíos. Ajá. Yo lo había visto, pero no sé si es, vamos a decir, verídica la información. Ya lo había leído hacía bastante. Y ahora que justo estamos hablando del tema, organizó el rescate del gueto de Varsovia de unos 2.500 niños. Obviamente condenados a víctimas del Holocausto. Irena Sendler-Owa. Sí, vieron, creo que también la semana pasada, si mal no recuerdo, porque lo leí, se hizo también una conmemoración del cese, bueno, del gueto de Varsovia. No sé si lo leyeron por ahí, porque siempre se hacen algún tipo de recordación conmemorando, Sí. ¿no? ¿Conmemorando qué? No, Sí, tremendo. vieron que Sí, cuando sí. uno conmemora significa que recuerda, a diferencia que cuando uno celebra una fiesta, Sí, por sí, 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 supuesto, sí, son tiene las que cosas ver con, la diferentes. celebración siempre tiene que ver con algo positivo que sucedió. Sí, son dos cosas diferentes, profe. Claro, la conmemoración está bien porque implica este ejercicio de la memoria para no olvidar. Olvidar, claro. Ustedes piensen que las nuevas generaciones, nosotros porque, bueno, estamos más en contacto, pero como que se nos va transmitiendo algunas cosas. Pero a medida que pasa el tiempo y nos alejamos más de los acontecimientos, si no se conmemora, las nuevas generaciones no pueden saber que sucedió eso, Sí, ¿no? sí, Por sí. eso el ejercicio de la memoria implica que ahí en el texto, al final del texto decía, bueno, ¿cuáles son algunas acciones? Y decía, una de ellas es esa, ¿no? La conmemoración de estos hechos aberrantes, pero que permiten a la gente que lo padeció de alguna forma también hacer un proceso de duelo, porque no queda silenciada, ¿no? Y para las nuevas generaciones eh, poder recordar eso para no repetirlo. Entonces, por lo general siempre se hacen a nivel mundial, ¿no? Siempre se hacen estas conmemoraciones. De todos modos, lamentablemente muchas de estas cosas se repiten, ¿no? Bueno, vamos no sé si los otros que por allí, no sé si se durmieron ya o... No, profe, acá No, estoy. digo en broma, quieren hacer algún aporte de lo que leyeron. Primero, si habían podido leer, era un texto para la clase pasada, pero por ahí a lo mejor recién lo leyeron para esta clase. ¿Pudieron acercarse a algo del texto? Ese silencio implicaría el no, me parece, ¿no es cierto? Sí, profe, yo lo leí, pero bueno, Yani recién sí. entre usted y la compañera ya lo dijeron todo. No, no sé si todo no, nunca se dice todo. Bueno, lo de los gitanos también Ah, me llamó bien, la atención. bien. Vieron que yo les decía también la clase pasada, creo, que por ahí cuando se dice que han muerto una gran cantidad de judíos, lo de los gitanos no se suele decir, que también Claro, sí, sí. que es un pueblo también muy perseguido y, Sí, sí, muy castigado. y a su vez un pueblo que no tiene Estado, ¿no? Porque uno puede tener nación, cuando uno pertenece a la nación significa que pertenece a un pueblo y en ese pueblo hay reconocimientos de una lengua, de determinadas costumbres, así que uno es parte de. Para que sea Estado se necesita a su vez un territorio. Y en el caso de los Claro, dice que judíos, está no. reconocido por las autoridades alemanas y por la Unión Europea, pero no dice bien de dónde.
Claro, como dijo usted, ellos no tienen no tienen no tienen, claro, ellos son, esta- qué sé yo, están, no sé, en España, así que habitan, o son Sí, sí, están españoles, distribuidos por están distribuidos, distintos lugares, pero exacto. no están tienen... O sea, distribuidos Gitano como está acá los reconocida gitanos, profe, como etnia, No, como están está acá. reconocido como pueblo, podríamos decir, como pueblo, eh, eh, como etnia. o como etnia, pero no están reconocidos, es decir, no tienen Estado. Como vieron que los judíos, después de un tiempo, en la actualidad, en el 48, se le reconoce el Estado, ¿no? Más allá después de todo lo que también se puede criticar de cómo lo obtuvieron, de toda esa lucha que tienen con el borramiento que quieren hacer de los palestinos, que están apoyados por el poder de Estados Unidos. Sí, más allá de eso, bueno, eso tienen un Estado reconocido. En cambio, los gitanos no. Bien, entonces para ir sumando cosas, porque vieron que el concepto de genocidio también es interesante, ¿no? Según lo que ustedes leyeron, cómo ingresa, porque en realidad cuando el que lo inventa, que se llama, vieron que cuando se inventa una palabra que no tiene existencia en el idioma, se dice que es un neologismo. Entonces, una vez que se incorpora, bueno, ya tiene después la palabra hace su historia, pero en el momento que se incorpora y se crea la palabra para poder nombrar alguna situación, se le denomina así, neo, que es nuevo, ¿no? Eh, Nueva palabra sería porque el logismo viene de logos, que en este caso significa palabra, porque el concepto de logos puede significar razón, puede significar ciencia, sentido, y lenguaje o palabra, ¿no? Entonces, neologismo significa nueva palabra. Y por lo general se crea una nueva palabra cuando hay alguna situación que, que no se puede nombrar porque no hay ninguna palabra que lo signifique, y entonces por allí aparece alguien, o otras veces es un grupo de personas que crea esa nueva palabra para nombrar esa nueva situación. Y es interesante porque, como se suele decir, aquello que no es nombrado parece que no tiene existencia. Las cosas existen en la medida que la podamos nombrar, ¿no? Porque la podemos significar. Entonces allí también en el texto de ustedes decía quién fue el que inventó la palabra y en qué año. A ver si tienen el texto ahí a la mano o no. Díganme ustedes. Rafael Lenkin, Sí, Bien, sí, bien. en 1940. Exacto. Fíjense que también es un término que, podríamos decir una palabra que tiene una historia relativamente nueva, ¿no? Más allá que los genocidios existieron, ustedes piensen, cuando los españoles vinieron a América también hicieron un genocidio, que no está nombrado allí porque nosotros pusimos lo del siglo XX, ¿no? claro. Y eso pasó en el siglo V, perdón, en el siglo XV, 15. 1492. Entonces, no es que los genocidios comenzaron en el siglo XX. La palabra empieza a darle un sentido y después de allí en más, si ustedes buscan por internet, hay gente que se ha dedicado a estudiar los genocidios a lo largo de la historia. Y dentro de eso aparecen los aborígenes, ¿no? En distintos lugares, no solamente en América, ¿no? En distintos lugares donde hubo exterminios de aborígenes. Entonces, podríamos pensar, chicos, que esto de los genocidios, esto quería que aparezca eso, fíjense que podríamos decir que es matar para erradicar, matar para someter. Eso sí significa la cuestión del genocidio. Ahora vamos a la definición que dio, que era un jurista, ¿no? Ahí está. Entonces acá lo tienen al, al señor que creó este neologismo. Antes yo les ponía también, siempre a mí me gusta la etimología de las palabras. Si uno busca el origen, vieron que la etimología significa el origen de una palabra, tiene un prefijo que viene del griego, genos, que significa algo así como, bueno, gente, estirpe, eh, algunos dicen pueblo, y sirio, que ahí viene del latín, sí viene del latín,
Así que hay una confusión entre algo que viene del griego y algo que viene del latín, que significa matar, ¿no? Y sería matar a un estirpe. Vieron que este vocablo sidio lo podemos encontrar, por ejemplo, homicidio, suicidio. Hay muchas palabras que terminan en sidio. No sé si por ahí lo asociaron. Sí, Que significa eso, ¿no? Por supuesto, según con el prefijo que se utilice, es el significado que tiene la palabra. Pero bueno, como ustedes decían, Lemkin en el año 1940 lo incorpora y lo incorpora como una figura de la cuestión penal también, ¿no? Y a partir de eso se empieza a pensar este concepto. Y ustedes ahí lo tenían definido, fíjense, dice, como un delito internacional. Esto también fue una lucha de él, porque hasta ese momento se consideraban delitos, pero a nivel nacional. O sea, los pueblos soberanos se oponían a que haya algo a nivel internacional que lo vengan a juzgar. En todo caso, cada pueblo decía juzgamos nosotros a lo que sucede en nuestro país, pero no que haya una corte internacional como existe actualmente en La Haya, en los Países Bajos, donde cuando en los propios países no se admite algún tipo de delito, cualquiera sea el delito, ¿no? Y no se admite, uno puede hacer una presentación a nivel internacional allí en La Haya, que es un tribunal, una corte que implica a todos los países, ¿no? Que está más allá de la corte de cada país en particular. Entonces, vieron, fíjese, dice, enmarcado dentro del grupo de crímenes contra la humanidad, ¿no? También es una figura nueva, a veces lo pueden encontrar como lesa humanidad, que tienen la característica que son delitos que no prescriben. Cuando se crea esta figura de delitos contra la humanidad, también se incorpora el hecho de que son dentro de otros delitos que no prescriben. ¿Sabe lo que significa que no prescribe? Como que no tiene una fecha de vencimiento, como que diría. Exacto, porque vieron que muchos delitos, una vez que pasó determinado tiempo, ya uno no puede denunciar más porque prescribió, se dice, ¿no? Ya no hay modo de poder inculpar. Por ahí sí lo que se hace a veces son denuncias más de tipo social, pero en el caso de los delitos de lesa humanidad, no importa si pasó 20, 30, 100 años, se siguen teniendo vigencia. Esperen que estaba en la definición. Entonces dice, perpetrado por un gobierno con la intención de exterminar sistemáticamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Así que tiene que tener estas características, ¿no? Que sea sistemático y que el objetivo es el borramiento de un grupo, ya sea por las características étnicas, raciales o religiosas. Dice, bien asesinado a los miembros del grupo o menoscabando su integridad física o mental, o bien sometiendo al grupo a condiciones de vida que desembocan en su destrucción. Así que después las estrategias para el borramiento de ese pueblo, de esa etnia, de esa raza o de esa religión, de ese grupo religioso, después puede ser cualquiera de estas estrategias que decía, ¿no? Ya sea que se los mate, ya sea que se haga toda una estrategia del orden de la tortura o de una tortura psicológica, o bien se los sometas, ¿no? a condiciones de esclavitud, por ejemplo. Como en el caso de los judíos, que cualquiera de estas estrategias está podríamos decir, también de los gitanos, de cualquiera de los genocidios que vimos allí, ¿no? Así que la cuestión es que desaparezcan, ese es el objetivo, ¿no? Y si no desaparecen físicamente, menoscabarlo de tal manera que de alguna forma queden destruidos. Entonces también uno podría plantear, bueno, ¿qué diferencia hay entre un acto genocida y la guerra o un asesinato en serie? Que también se mata, ¿no? ¿Cuál les parece a ustedes que sería
la diferencia entre la guerra. Muchas veces en la guerra hay genocidios, ¿no? Pero pensemos a lo mejor en guerras donde no hubo genocidios, o la intencionalidad no era el genocidio. ¿Qué les parece cómo se podía establecer alguna diferencia? No sé si en las guerras hay la misma cantidad de muertes, o sea, el asesinato en serie me parece que son menos muertes. Es otro tipo de... Disculpe, profe, pero no entendí la pregunta. Sí, ¿qué diferencia habría entre acusar a una nación de haber realizado un genocidio, de una nación acusarla de haber comenzado una guerra, o lo que puede ser dentro de algún lugar un asesinato en serie? Y que, por ejemplo, no es que la guerra van a luchar o van a pelear por algo que quieren o que creen que les pertenece, y Bien, mientras tanto el asesinato en serie es exterminar a la sociedad o a la humanidad que no están de acuerdo con lo que ellos quieren. sí, generalmente el asesinato en serie no tiene el objetivo más de exterminio por allí, ¿no? Porque generalmente eh, no se extermina a alguien por cuestiones ni religiosas ni étnicas. Por lo general tiene que ver con otros motivos, ¿no? Pero no hay una intencionalidad de un exterminio, porque vieron que muchas veces en asesinatos en serie, qué sé yo, son todas mujeres, supónganse. Creería que por el poder en este momento, lo que está pasando en Ucrania. Un ejemplo le doy. Claro, bueno, entonces ahí tiene que ver con lo que decía Sabri, creo que Sabri ha dicho que porque realmente Sí. la guerra es por una cuestión más de soberanía, por decir, bueno, este territorio me pertenece, por defensa, Claro, más por de así. poder, más ganar el poder, digamos, es como decir, bueno, quiero agarrar esto que es mío, como dijo usted, y es mío, o sea, no van a matar gente, sino a Sí, agarrar el Claro, pero lugar. una cosa no implica la otra. Claro, porque gente muere igual. exacto, eso iba a decir, porque en toda guerra muere gente, pero lo que se diferencia es el objetivo, más allá de que puede ser que en una guerra también haya genocidio, ¿no? Claro, Pero pero en una guerra no implica que existe el genocidio o el genocidio tampoco implica que sea por una guerra. por eso, a eso me refería. Por ejemplo, piensen en las guerras de las Malvinas. En realidad fue una guerra, no un genocidio, porque más allá de que Galtieri tenía otras intenciones, sobre todo perpetuarse en el poder, pero era, bueno, en las Islas Malvinas este, están dentro de la plataforma argentina, por lo tanto la soberanía le pertenece a la Argentina y vamos a obtener esa soberanía. Pero no era para exterminar a los ingleses, supónganse. Entonces ahí no hubo genocidio, sino que hubo una guerra. Indudablemente en toda guerra hay muertes también, ¿no? Pero el objetivo de la guerra específicamente no es el objetivo del genocidio. El genocidio, la intencionalidad del genocidio es esto que decíamos, ¿no? La exterminación sistemática de una determinada población, ya sea porque pertenece a un grupo étnico, a un grupo religioso, o puede ser por unas cuestiones raciales. Y el objetivo es que desaparezcan. Fíjense, Alemania quería que los judíos desaparezcan, porque aún podríamos decir, había judíos que eran alemanes. Que, los judíos, una vez que se instalan en algún lugar, como nosotros podemos decir, hay judíos argentinos, porque sus hijos han nacido acá y han desarrollado toda su vida acá, es decir, que pertenecen por un lado a una nación, pero a su vez también son ciudadanos argentinos. Y lo mismo pasaba con los judíos alemanes. Pero bueno, para ello no eran alemanes, entonces había que exterminarlo en su condición de judíos. Esa era la cuestión. Sistemáticamente hicieron un modo, una estrategia para exterminarlo porque eran judíos. ¿Se ve la diferencia, chicos? Sí, sí. Entonces, acá estaría un poquito el recorrido que ustedes tenían del texto, ¿no? Yo les puse la Shoah, que era lo que decía hoy
el nombre más fiel a lo que los judíos quieren que la nominen. El otro es el exterminio el genocidio armenio, y esto que ustedes decían, ¿no? El Samaduripam, que de esto me decían, estos dos era lo que creo que Mónica dijo, ¿no? Que no los tenían tan como en el registro. Sí, sí, Bueno, de esto ya dijimos algo, del sí. armenio también dijimos algo, del armenio a ver qué otra cosa pueden agregar. Vieron que este pasó antes que el de la Shoah, ¿no? ¿Quién puede agregar algo del armenio? Yo por lo menos leyendo, Profe, por ejemplo, cuando dice está negado por el Estado turco, no entiendo esta parte porque cuando dice hay más de 1 millón de víctimas, es negado sistemáticamente por el Estado turco, era un país de ahí o como, no entendí eso. Lo que no entendiste, ¿qué cosa? ¿Que fue negado por el Estado turco? Sí, ellos, ¿en qué país es? Es decir, que los que iniciaron y realizaron el genocidio fueron el Imperio Otomano, que pertenecía, por así, a lo que hoy es Turquía, contra los armenios. Entonces los turcos niegan que hicieron ese genocidio. Por eso dice que está negado por el Estado hasta la actualidad, y bueno, muchos otros países que tampoco reconocen que hubo un exterminio. No sé si por ahí. Sí, profe, sí. Sí, escucho, ¿eh? Profesora, yo el que vi también fue el de Camboya. Ah, bien, ese no lo habíamos mencionado, al de Es Camboya. Esperen que terrible, lo sí, entre puse su propio acá. pueblo. Lo puse acá. Sí, Que, ese fue terrible entre su propio pueblo, lo que le hicieron. Como acá, secuestraron a la gente, le hicieron trabajar, le ¿Vieron eso? provocaron, se murieron de hambre, no tenían medicina, se enfermaban, se morían. Exacto, exactamente. Ese también fue como todos, ¿no? Pero parece que cuando uno los lee, parece que el que lee parece que es más impresionante que otros, ¿no? Sí, ejército rojo le decían. Ahí también había un dictador, ¿no? Que instrumentalizó este genocidio. ¿Y algún otro por allí le llamó la atención? Todos, profe. Les quería mostrar en relación a... Esperen que voy a...
Yo como no sabía que en el Holocausto había habido tantas muertes de la cultura gitana. Ujú. ¿Y cuál les Yo parece creo que...? que Sí, hasta en la actualidad existe el tema de la, no sé, una mala percepción que uno tiene de los gitanos. sí, es verdad eso también. Vieron que generalmente que esa mala percepción que nosotros tenemos de los gitanos no es que la creamos nosotros, ¿no? Sino que se instaló en algún momento, como se instala contra los judíos, como se instala contra, Sí, bueno, otras culturas por allí, ¿no? ¿Se sí. acuerdan que la clase pasada, más allá de que no tiene nada que ver con el genocidio, pero la clase pasada hablábamos de cómo muchas veces los argentinos, sobre todo de esta zona en la cual nosotros vivimos, se percibe al peruano, al boliviano, al paraguayo, es decir, Sí. que por esa percepción negativa, que no es la misma percepción que tenemos de los europeos. Y eso se instala, no es que Sí, es una, o sea, yo diría que es una Pero eso también es como el dicho de la fama, porque el argentino también tiene su fama afuera. el argentino, perdón, no escuché. También tiene su fama afuera. Nosotros en Europa no somos muy bien vistos, que digamos. También por una cuestión cultural que pasó en la década de los 60, 70, donde el argentino se hizo mal conocido. Entonces quedó la fama y el estigma. Claro, pero una cosa, Carlos, es que hay ciertas características que son más de una minoría vaya a una mayoría, pero tiene que ver con ciertas características que, bueno, que aparecieron, que son la viveza criolla, algunas de estas cosas que se suelen decir, ¿no? Y otra cosa es cuando se estigmatiza a una etnia en relación a alguna característica para seguir de alguna forma exterminándolo. Entonces, por eso digo que en realidad, ciertamente, inclusive en Latinoamérica los argentinos están mal vistos porque siempre cuando van por allí se creen que son superiores a cualquier otro país de Latinoamérica. Y lo dijo el presidente, profe. Nosotros vinimos en barco, los brasileños salieron de la selva, y no me acuerdo cuánta cosa más dijo. Que en realidad en esta zona es verdad que salimos, bueno, nosotros todos nuestros apellidos, la mayoría son apellidos que vienen de otro lugar, pero eso no significa que seamos mejores a lo que a los que estaban originariamente acá, ¿no? El problema es ese, Argentina siempre fue un problema entre los que vinieron de Europa y los descendientes, ¿no? Y aquellos que, los criollos, podríamos decir, o los aborígenes. También internamente, para nosotros los aborígenes muchas veces tienen una característica que también nosotros le ponemos a ellos, ¿no? Decimos los que no venimos a lo mejor de esa descendencia por allí, ¿no? Y pasa con las provincias, ¿no? También. Sí, alguien iba a decir algo. Pensé que alguien... Siempre he escuchado, profe, Sí. que el mayor genocidio fue el de Colón, descubrir Bueno, eso que decía yo, parte de la Gran América. claro, que nosotros porque estamos viendo los genocidios del siglo XX, pero indudablemente que ese concepto de genocidio que no estaba, fíjense que el concepto de genocidio está en el 1940, por lo tanto se decía matanza, bueno, no se decía ese concepto de genocidio. Hoy en día, o hace unos años ya, los que se dedican a hacer estos estudios ya lo mencionan como genocidio a lo que se produjo con la llegada de los conquistadores. Que también podríamos... Hay una película que lo representa bien, que creo que es de Mel Gibson, Apocalipto creo que es. La No sé verdad si que la vieron. no sé, no la he visto la película David. Se la recomiendo, profe, si la encuentra, porque Mel Gibson se encanuta todo. La verdad que no la he visto. Pero en relación volviendo un poco a lo que decía esta mujer, ¿no? Que pertenece al pueblo de los romanos, como dice ella.
¿Cuál les parece que es el mensaje central que da? ¿Cómo, profe? Se me entrecortó. ¿Cuál les parece que es el mensaje central que ella quiere dar? Esta es una de las, ella estaba hablando, ¿vieron esas charlas que se llaman TED? Que generalmente hay una persona o dos a veces que dan alguna, como si fuese una conferencia, pero siempre son cortitas, en las cuales se quiere hacer tomar conciencia de algo. Oh, sí, claro, para concientizar ¿Cuál es su cultura? Bien, que ellos lo que buscan es aceptación y respeto. No sé si aceptación, más que nada me parece que es una cuestión de respeto que buscan de la sociedad en general hacia ellos. Y bueno, ella lo que decía en esta charla es la poca aceptación o sea, el tema de la confianza que uno sepa, porque por lo menos en mi vista, vamos a decir, uno lo ve como con desconfianza al gitano. Y entonces ella lo que decía o lo que aclaraba era que ellos cómo van a tener confianza ante una sociedad que no les inspira nada. Me parece que ella se basaba mucho en lo que había pasado también en el Holocausto. Sí, y no solamente en el Holocausto. Esta charla fue del año pasado, del 2021. Parecía más vieja. Es bien actual, digamos. Actual. Pero vieron que ella habla de la problemática que tienen en la actualidad, esto se está hablando del 2021, sí. en la actualidad en Italia, donde... Claro, eso es lo que ella hacía mucho hincapié, que en Europa más que nada, era como muy negados. Sí, porque ellos, la mayoría está ahí en Europa, ¿no? Disperso entre España, bueno, hay en Polonia, bueno, ahí decía ella que estaban en Roma, y cómo sus hijos, o los niños que van a la escuela son discriminados, y vieron que había un cartel, como si fuese una manifestación que decía stop con el Antigitanos. gitanismo, Antigitano. ¿no? Gitanos. Así que es algo, fíjense que es algo que sucedió hace muchos años atrás, pero aún hoy siguen siendo discriminados por pertenecer y ser gitanos. Y hay una frase que es interesante que ella dice, el hecho de que la pluralidad cultural también es lo que hace una identidad. Una muerta dice eso, ¿no? Las distintas culturas también hacen a una identidad, es decir, que la identidad que puede tener un país no implica lo homogéneo. La identidad de un país también se constituye desde la diversidad, desde la pluralidad que pueden habitar dentro de un mismo país. Entonces eso es interesante porque los genocidios siempre se sostienen desde una identidad homogénea, generalmente nacionalista, ¿no? Pura. Esto de decir, bueno, si pertenecemos a este lugar, tiene que estar solamente esta etnia y todo lo que no pertenezca a esta etnia tenemos que exterminarlo. Para que haya pureza, para que haya homogeneidad, es decir, se borra la diferencia. Y en cambio, ella propone, y creo que es interesante proponer también, una identidad que esté sostenida en la diversidad. Que eso no implica que no haya cosas que nos unan. No se nos puede unir el idioma, determinadas cuestiones culturales que nos atraviesan, pero eso no borra las diferencias. Entonces me parece que eso es un poco lo que ella plantea para Europa. El problema de los genocidios siempre fue qué hacer con la pluralidad. Fíjese que en Ruanda pasa lo mismo, ¿no? Eran las dos etnias, inclusive que entran en cuestión, ¿no? A partir de la matanza de un presidente, de la muerte, mejor dicho, de un presidente. Entonces, a los seres humanos nos cuesta mucho la cuestión de la pluralidad. Parece que parece que fuese más simple cuando vivimos con lo homogéneo y no con lo plural.
y cuando tenemos ese pensamiento perdemos la riqueza de lo que significa lo plural. Entonces, en lugar de, pero muchas veces lo extraño aparece como algo que viene a cuestionar nuestro propio ser. Entonces es más cómodo exterminarlo, y para poder exterminarlo se hace este proceso de desvalorización, ¿no? Que se le va poniendo a una cultura, una etnia, una religión. Bueno, entonces esto era un poco para que vean. Acá teníamos los otros, los otros que habíamos estado también, que están ahí. Este es el más actual, decíamos, ¿no? Que aún en la actualidad sigue. Y decía también el texto, vieron que al final termina el texto diciendo, bueno, algunas acciones como para poder pensar en modificar esta cuestión de exterminio del otro cultural, del otro como etnia, del otro como religión diferente. En filosofía se suele decir que muchas veces uno quiere desotrar al otro. Es decir, algo así como decirle, bueno, te acepto, pero siempre y cuando adoptes nuestras características. Y si no adoptas nuestras características, te eliminamos. Entonces la cuestión es cómo podemos incorporar a la otra edad desde esto que decíamos, sin desotrarlo. Entonces ahí vieron que decía, eran cuatro cuestiones, 4 acciones que planteaba el texto. Una de ellas decía el conocimiento de la perspectiva histórica en la que surgieron y sus lógicas genocidas, así como la política internacional y las circunstancias actuales del recrudecimiento de las dialécticas de odio y de la falta de respeto a la memoria de las víctimas. Paro ahí y les pregunto a ver qué les parece que quiere decir esta acción. Aparte, profe, habla justo lo que habíamos hablado anteriormente con respecto a la conmemoración. O sea, cuando dice el respeto a la memoria de las víctimas. Yo me parece que no estaba, ahí voy de nuevo, pero me parece que no estaba compartiendo pantalla, ¿no es cierto? No, no, profe. Ahora me di cuenta. No, profe. Ahí está, porque le estaba mostrando lo que estaba leyendo, ustedes lo tenían en el texto, pero así lo tienen proyectado. Y por favor, ¿me repetís la idea que me perdí en la última parte, no sé si es lo mismo, lo que dice, sí, dice, y de la falta de respeto a la memoria de las víctimas. Sí. Y justamente esta parte habíamos hablado anteriormente con respecto, cuando usted había comentado, de la que se había cumplido una fecha de conmemoración con respecto al Holocausto. Exacto. Que vieron que dice, es interesante porque dice el conocimiento de la perspectiva histórica en las que surgieron, esto que un poco estamos tratando de hacer, por supuesto muy escuetamente nosotros, pero poder decir, bueno, cómo surgieron, cuál fue el contexto histórico, y a su vez también es interesante cuando dice, y sus lógicas genocidas. Sí, entre comillas. Entre comillas, que sería lógica, fíjese que, y esto lo quiero recalcar, ¿no? Porque también hay muchos autores que lo dicen, cuando decimos lógica genocida, está hablando de un proyecto racional, no de un proyecto irracional. Porque un proyecto racional es cuando alguien piensa estratégicamente cómo exterminar a otro. No es algo irracional, porque lo irracional no sería algo sistemático. Lo irracional sería algo azaroso. Vieron que a veces, y esto también yo lo decía la semana pasada con lo que escribió Hannah Arendt, ella decía que las personas que mataban a los judíos eran personas normales, no eran monstruosas ni eran locas, sino que eran personas que sabían lo que hacían.
Porque una cosa es la locura de alguien que tiene un brote psicótico y va y mata. Y entonces estaría dentro de esa locura. Y otra cosa es armar todo un proyecto para exterminar a un pueblo. Y ese armar tiene una lógica, tiene una racionalidad. Entonces, eso también es importante recalcarlo, ¿no? Para no pensar que estos actos fueron azarosos o historia solamente por la acción de un loco, sino que fueron acciones racionales. Por eso pueden ser juzgados, ¿no? Y bueno, dice así como la política internacional y las circunstancias actuales, bueno, esto reconocimiento de la dialéctica de odio, fíjense otra cosa interesante también que plantea acá, ¿no? Cómo muchas veces en muchos lugares se educa para el odio, se educa para odiar al que es diferente, para odiar al extranjero, para odiar a determinada etnia. Bueno, y la falta de respeto a la memoria de las víctimas, que decíamos esto, ¿no? Cuando son silenciados, como pasa con el genocidio armenio, que no es reconocido a nivel mundial como si son reconocidos otros genocidios. Después dice reconocimiento de la importancia de los justos junto a la fuerza de resistencia de las propias víctimas y la denominada resiliencia más presente en el post-genocidio. ¿Y allí qué les parece? No entiendo cuando dice ahí, profe, el reconocimiento de la importancia de los justos. ¿Qué les parece que querrá decir eso? ¿Qué toma? A los justos los toma como los malos, porque veo que dice después, junto a la fuerza de resistencia de las propias víctimas y la denominada resiliencia. Claro, exacto, porque muchas veces aquellos que cometen actos genocidas pasan en el momento, quizás después cuando la historia se revisa no, pero en el momento pasan como que vinieron a poner una justicia. Ustedes piensen en nuestro país, la Junta Militar, cuando toma el cargo, mucha gente lo reconocía como, bueno, vienen a ordenar algo que está muy desordenado. Y entonces, y hasta aún hoy lo dicen, ¿no? Ojalá vuelvan los militares, por ahí se escucha. Sí, perdón, creo que Carlos era, me pareció la voz. No, David. No, David. Ah, David, perdón. Quería decirle que para mí el reconocimiento de la importancia de lo justo se requiera que todas las personas, como haciendo justicia de justo, de algo que sea igualitaria, y no me sale la palabra. Igualitario. Igualitario. Claro. Lo que pasa... Reconozcan que... Sí. No, dale, David, termina la idea, perdón, que pensé que había terminado. No, que justamente ya me perdí. Pero era eso, lo quería decir, que el pueblo, digamos, que las personas, que la justicia reconozcan que ellos fueron víctimas. Claro, acá lo que pasa es que justo como está entre comillas, está tomado con un sentido que va más allá, porque dice el reconocimiento de la importancia de lo justo es aquello que se denominan justo cuando en realidad no lo fueron, ¿no? Por eso está entre comillas y seguidamente la frase dice junto a la fuerza de la resistencia. Es decir, el reconocimiento de esos que venían con el discurso de que eran justos y por eso estaban haciendo lo que estaban haciendo para salvar un país, por todas las cosas que suelen decir y la gente que lo sigue, tiene que ver con eso, ¿no? Un reconocimiento de que hubo una acción importante de estos, muchas veces se ven como mesiánicos, ¿no? Como aquellos que van a limpiar un país de esa raza o de esa etnia o de esa religión que es lo que está contaminando al país. Y después, bueno, el concepto de resiliencia lo habrán escuchado, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Y cómo lo significan a ese concepto?
Es un concepto, en realidad no es un concepto que viene de la psicología, sino que viene de... Sí, sí, es la profe, capacidad de una explica eso. persona para sobrellevar o salir de un, a ver cómo lo puedo decir. de una situación. Exactamente, superar una circunstancia traumática. Exacto. David, ibas a decir, creo que ibas a hacer tu aporte. No, profe, justo iba a decir que no sé qué significa resiliencia. Saben que en realidad el concepto no viene de la psicología después se apropia, lo toma, podríamos decir, reconociendo siempre que viene de otro lugar, que viene de, ¿sabe que de dónde viene? De la física. Vieron que lo que se observaba en la física, que hay determinados metales que ante circunstancias de mucha fuerza, le ponen una presión al metal, pero el metal no se rompe, ¿no? Se dobla pero no se rompe, como dice el dicho, ¿vieron? Es decir, que como que soportan esa presión y no se quiebra. Y después, cuando esa fuerza desaparece, el metal vuelve a su estado inicial, sería, ¿no? Entonces, por ahí hay gente de la psicología que, que observó que esto le pasaba a muchos seres humanos que pasaban por situaciones muy, muy, muy dolorosas, muy traumáticas, como veíamos la señora el otro día, ¿recuerdan? La de la clase anterior, y a pesar de eso no se quiebran. La diferencia con la situación del metal, dicen los psicólogos, es que el metal vuelve a su estado natural, perdón, a su estado originario. En cambio, el ser humano nunca vuelve a su estado originario, después de haber pasado por una situación traumática. Es decir, cambia, hay algo que lo hace cambiar. Sí, sí, que se modifica. Exacto, es imposible después de haber estado en un campo de exterminio de volver como uno era antes, ¿no? Ujú. Entonces a eso se le denomina resiliencia. Y las otras dos acciones que decía el texto, dice, la recuperación y dignificación de la memoria de las víctimas, en un intento de reconducir los caminos de reencuentro y reconciliación. ¿Y ahí qué les parece? Algo de lo que ya dijimos que sería esto de la memoria, ¿no? Recuperar la memoria. ¿Qué Sí, incorpora? como entrar en un estado de resiliencia sería esto, la Sí, recuperación pero y más que de resiliencia, ¿qué incorpora? Dice, reconducir los caminos de reencuentro y reconciliación. reencuentro y reconciliación. ¿De qué manera se puede las nuevas generaciones, en lugar de educarlas para el odio, Ujú. educarlas para reencontrarse, ¿no? Porque Sí, para recordar. en la medida, no para reencontrarse y olvidar lo que sucedió, sino para reencontrarse y no Sí, para no repetir. repetir la misma historia que se Exacto. viene repitiendo hasta la actualidad. Piensen ustedes esto que yo les decía de la historia de del Estado de Israel y los palestinos, que el conflicto empieza porque Israel de alguna forma le quita tierra a los palestinos eh, y cada vez le quita más, ¿no? Y bueno, se declara el Estado de Israel, etc. Y es como que hay un odio constante, es decir, los educan para, bueno, si es palestino hay que odiarlo. Y por ahí, no es que, porque ustedes imaginen dos niños, uno palestino y uno israelí, que no se tienen ningún odio, pero sí se educa para el odio. Inclusive hay una experiencia muy interesante de un músico argentino, Daniel, y no me voy a acordar el nombre, el apellido, que es judío y es argentino judío, ¿no? Y estuvo viviendo mucho tiempo en Europa, bueno, y armó una orquesta que estaba constituida por palestinos e israelíes. Una orquesta muy reconocida mundialmente y de alguna forma él cuando la crea dice es para
hacer ver que podemos convivir, de que hay cosas que nos unen, como la música, más allá de la diferencia que puede haber entre palestinos e israelíes, ¿no? Entonces es una experiencia muy linda en la cual él propone otra cosa, ¿no? Y propone que es posible, que se pueda hacer proyectos para que ya no se vean desde el odio, sino desde esta reconciliación. Y la última, vieron que dice la necesidad de remarcar la importancia de los espacios institucionales de memoria, tanto para permitir a las víctimas directas como a su descendencia hacer el duelo, sirviendo también como instrumento de pedagogía para las nuevas generaciones. ¿Y acá qué les parece? Si Sí, es más o menos el mismo, profe, que la parte anterior, me parece. Exacto, pero fíjense que acá lo que remarca es esto, espacios institucionales. Es decir, que no sean solamente espacios que por ahí la iniciativa, que puede ser a lo mejor de buena voluntad, que puede tener un grupo, sino que cuando decimos institucionales decimos de algo reconocido a nivel a veces provincial o nacional, ¿no? Esto de que, bueno, supónganse, en los programas de estudio de las escuelas se estudie, valga la redundancia, los genocidios, que no están. Entonces eso sería un espacio institucional en la escuela, por eso dicen que sirva como instrumento de pedagogía, ¿no? Que si se hace la memoria del el genocidio armenio y Argentina lo tiene reconocido, bueno, que se haga a nivel institucional. Eso significa que, supóngase acá en Rosario, se hace a partir de la intendencia, ¿no? Que a lo mejor un grupo chiquito va ahí, sino que hay algo del orden de la institución. Sí, que esté instaurado también en toda la sociedad, no solamente... Exactamente, con esta cuestión de la decisión institucional, ¿no? Entonces, por eso como que le agrega algo más a la cuestión de la memoria, que no sea simplemente algo que a lo mejor está bueno que esté instaurado en el pueblo, pero que venga desde una instancia institucional. Bueno, y para terminar, les muestro otro pequeño video que hace, bueno, una pequeña síntesis, hace otras también referencia a algunos genocidios que nosotros no lo tenemos acá en el texto este,